Hola, soy Amalia Osorio Vigil. Me da muchísimo gusto estar contigo en esta segunda temporada del podcast de Amalia, donde hablaremos de las heridas de la infancia. Qué importante echarnos un clavado en nuestra historia, revisar a nuestro niño o a nuestra niña interior y ver qué situaciones de nuestra vida nos pueden seguir afectando en el presente, qué heridas tuvimos y si todavía en el presente tenemos huellas. No te pierdas estos episodios donde iremos profundizando en cada una de las heridas de la infancia. Te espero. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast de Amalia de nuestra segunda temporada Heridas de la Infancia. Hoy hablaremos de la compasión, autocompasión y aceptación, el camino para sanar. Qué importante es tomar conciencia de la posibilidad que tenemos los seres humanos, a pesar de nuestras heridas, de sanar. En esta temporada revisé a varios autores junto con mi propia experiencia de más de 20 años de acompañar a personas a sanar su historia de vida. Llevar en mi corazón cientos de historias de personas que me han compartido qué pasó en su historia me permite hoy tener una mirada de todo lo que podemos hacer para sanar. Me ha tocado ver al ser humano resurgir, me ha tocado ver a un ser humano que aún con heridas muy profundas y con huellas muy claras en el presente, vuelve a estar en la vida de una manera sana. En este episodio hablaremos de la autocompasión, la compasión y la aceptación como camino para sanar. Y posteriormente profundizaremos en las heridas. ¿De qué heridas estaremos hablando? Del abandono, la carencia, el sometimiento, la desconfianza, la desvalorización, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición. ¿Por qué es tan importante reconocer nuestra herida? Porque si queremos sanar, la tenemos que nombrar. Si yo no la tengo en mis manos, si yo no le pongo nombre, si yo no la miro, no la puedo sanar. Lo mismo que con una herida. Tengo que saber dónde está la herida, qué tan profunda es y cuál es el tratamiento idóneo para esa herida. Lo cierto es que lo que nos pasa en la vida es que los seres humanos activamos mecanismos de defensa para no reconocer nuestras heridas, para no verlas, para negarlas. ¿Por qué los seres humanos activamos estos mecanismos? Porque nos duele tanto el recordar la herida o nos duele tanto revivir el dolor asociado a esa herida que hacemos todo para negarla, distraernos, no mirarla, no encararla. ¿Cómo voy a sanar algo que ni siquiera me he dado cuenta que tengo? ¿Cómo voy a sanar algo que ya me hizo caminar en la vida o tener un mecanismo compensatorio para adaptarme y estar en la vida de una determinada manera que no es la sana, que no es la que mereces, que no es la que te corresponde, pero con tal de no ver las heridas, compensamos, nos movemos, hacemos cosas y vamos en la vida caminando, arrastrando el dolor de una herida y se nos nota en la manera en la que estamos. Yo siempre les digo a las personas lo importante que es parar la vida, pausar la vida y escuchar cómo narramos nuestra historia. ¿Cómo lo haces tú? Cuando describes tus vivencias en la niñez, infancia, adolescencia, la relación con tus padres, ¿qué vocabulario usas? ¿O con tus cuidadores? ¿O con los hechos o eventos que viviste en tu vida? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Qué tipo de expresiones tienes? A todo esto nosotros le llamamos que es la narrativa. Y en la narrativa tú puedes escuchar el significado. En esa manera en la que lo narras, se escucha cómo integraste en la trama de tu vida esas vivencias que tuviste. Voy a poner algunos ejemplos de narrativa, porque recuerden que en la narrativa está el significado. Alguien que te dice, mi papá me abandonó. Esa es su narrativa.
Y ahí está implícito el significado. Esa persona percibió y tiene registrado que su papá lo dejó. ¿Qué pasa si esa persona revisa ese significado y lo puede reconstruir? Reconstruir ese significado y decir, papá no aprendió a estar, papá no sabía permanecer, papá no pudo estar. O en otros casos o contextos es, en lugar de papá me dejó, papá por amor salió a trabajar. Las palabras van a tener un impacto rotundo en nuestra manera de estar en la vida. Si algo hacemos en el proceso de acompañar a un ser humano a sanar, es que revise el significado. No fui amado, mi mamá no me quiso, o mi abuela o mi cuidador. A que alguien revise ese significado, esa narrativa y diga, a mi mamá no le enseñaron a amar y no aprendió. Mi papá o mi mamá me amó de la manera en la que ella pudo. A lo mejor no fue la que yo necesitaba, a lo mejor no fue la que yo esperaba, pero así fue la manera en la que ella me pudo amar. Cuando nosotros vamos escuchando los significados, profundizando en ellos, podemos darnos cuenta que mucho de lo que hay que sanar está ahí, en la forma en la que yo lo tengo construido, en la manera en la que día a día me vivo desde eso. Las heridas te impiden ser tú. Las heridas son estos bloqueos. Las heridas no te dejan construir la vida que mereces, porque recuerden que las heridas dejan una huella. Y con esta huella tú vas caminando hacia la vida resultado de esas heridas, con esos condicionamientos que te dejaron las heridas. Nada más recuerda que se puede sanar. Y hoy justo vamos a seguir profundizando qué necesitaríamos hacer en este camino de sanar. Lo primero es tener una mirada desde la compasión. Lo contrario a tener una mirada a la compasión en este proceso de sanar es cuando vamos echando la culpa. Es que si no hubieran hecho esto, si no hubiera pasado esto, si hubieran actuado así, es que debieron haber hecho esto, es que por su culpa yo soy así, es que si mi historia hubiera sido diferente, es que si no hubiera pasado esto. Y las personas están en un discurso culpígeno, en un discurso de todo lo que me pasó fue por el responsable tal y yo solo soy víctima. Ese lenguaje no nos va a ayudar a sanar. Ese lenguaje no te va a dejar en la vida la posibilidad de decidir qué quiero hacer yo con lo que viví. ¿Qué quiero hacer yo con mi presente y de cara a mi futuro? Por eso la compasión es, no juzgo, sí describo, sí soy objetivo, sí veo lo que pasó, sí lo reconozco, sí lo nombro, sí describo lo que yo viví, porque solamente si lo haces vas a poder tener aquí tu vivencia, pero no lo haces ni desde el juicio ni desde la culpa, sino desde la capacidad que tienes de reconocer y nombrar para sanar. Porque la compasión hace que puedas ver a esa persona como un ser humano que se equivocó, que no actuó de la manera correcta, que tuvo muchos errores, pero no eres víctima. Tu historia puede doler o pudiste haber sido víctima de una circunstancia, pero hoy en tu presente tú puedes decidir construirlo diferente. La compasión, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a no echar culpas, a no enjuiciar, tampoco justificamos. No usamos ese vocabulario que dice, es que es así por eso, es que actúa así por eso, es que como él vivió eso, por eso actúa así. No, hay cosas que no son correctas y no fueron correctas. No podemos justificar, porque justificar sería aprobar lo que no se tiene que aprobar. Hay cosas que no fueron correctas. Al no justificar, yo tengo la posibilidad de decir, sí hubo esto, sí viví esto, que no fue correcto y yo quiero sanar. No quiero que esto que sucedió en mi infancia dure toda la vida. No quiero que esto tuvo que ver con un momento de mi vida, se prolongue
a lo largo de toda mi historia. Es como si dijéramos, las heridas tuvieron un tiempo, un lugar, y no es justo que te sigas sintiendo así con el pasar de los años. Por eso, sin culpa, sin justificar, sin condenar, si describo, si reconozco, si nombro, si lo tomo en mis manos, y la compasión es ver a ese ser humano con los recursos que tenía para que nombrándolo lo pueda sanar. También es muy importante la autocompasión en este proceso de sanar. ¿Qué implica la autocompasión? Yo he escuchado a muchos seres humanos que a la hora que revisan su historia de vida, que a la hora que se echan ese clavado a qué sucedió, a cómo fue su historia, dicen, ¿por qué no me di cuenta? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero por qué fui tan baboso? ¿Pero cómo hice esto? ¿Pero por qué no actué diferente? Y empiezo a escuchar la letanía de reclamos, la letanía de reproches. Si tú quieres sanar, tienes que tener una mirada autocompasiva. ¿Qué es la autocompasión? No te juzgues, no te eches culpas, mírate con amor, mira tu contexto y que en ese contexto fuiste sobreviviendo y actuando con los recursos que tenías, las posibilidades que tenías en ese momento y desde ahí te moviste en la vida, desde ahí actuaste. Para que hoy al crecer, al tener una mirada de adulto, al tener una postura diferente en la vida, entonces puedas voltear con autocompasión y decir, ya sé desde dónde actué. Puedo mirar en qué lugar de mi vida estaba, dónde estaba plantado. Tampoco es para justificar, es para clarificar, para mirar esos contextos, para tener el rompecabezas completo y con ese rompecabezas completo, entonces sí puedas decir, hoy qué quiero hacer. Acomodar esas partes que muchas veces se quedaron rotas, acomodar todos esos elementos que se quedaron así regados y rotos como parte de mi historia. La autocompasión implica no tener esta mirada de mentalidad de miseria. La mentalidad de miseria es esa manera en la que miramos o nos miramos como si no fuéramos capaces, como si no fuéramos las personas que tienen una posibilidad de hacer algo con eso que están viviendo. Aquí no aplica la mentalidad de miseria, no nos pobreteamos, no nos metemos en ese lugar de miserables, de soy víctima de mis circunstancias. Recuerda que pudiste haber sido víctima, pero hoy tienes en tus manos tu vida, hoy tú puedes decidir ser el protagonista y la autocompasión te lleva a eso, para que en el camino de sanar te hables de manera amorosa, te mires de manera amorosa, porque si te condenas y te enjuicias, en lugar de tener una mirada para salir adelante, te vas a seguir hundiendo y hundiendo en el reproche y en el reclamo, y créeme que de ese ya tuvimos mucho. Esta es la autocompasión. Y la autocompasión, junto con la compasión, nos llevan a la aceptación. Y estas tres palabras tienen que ver con el camino de sanar. La compasión, la autocompasión y la aceptación. ¿Qué es aceptar? Aceptar es cuando te dejas de pelear con la vida, miras tu historia, reconoces tus heridas, ves tus huellas en el presente y eliges desde lo más profundo de tu ser romper eso. Romper esa lealtad, romper ese patrón, romper ese secreto, ese mandato, esa condena, ese deberías que te hace creer que tienes que estar en la vida de determinada manera. Aceptar es poner las cosas en tus manos y saber que eres más grande que lo que te sucedió. Y saber que al tenerlo en tus manos tú lo puedes manejar. Aceptar es cuando te bajas del cuadrilátero del ring en el que estás en pleito con la vida. Cuando dices, así sucedió, así fue, sí duele y duele profundamente, pero no estoy condenado a repetir ese patrón. No estoy condenado a seguir con esa huella en el presente. Y recuerda que al sanar no le fallas a tu sistema, no le fallas a tu familia.
Al sanar, impides que algo que no fue adecuado se siga perpetuando en las siguientes generaciones. Al sanar, puedes voltear y decir, ya rompí esto, porque no lo merecen las siguientes generaciones. Pero solo si aceptas te vas a poder mover a ese lugar. Y así poder integrar en la trama de tu vida, poder integrar en tu historia esto que aunque fue doloroso, hoy tú lo puedes mirar y saber que saliste adelante. Y esa manera de caminar, esa huella que tuviste, irse corrigiendo, irse ajustando para que camines en la vida con una postura que te dé paz, que te dé serenidad y que te permita encontrar en tu corazón tu camino. Y así, en este camino de sanar, abrazar a nuestro niño interior, que muchas veces tiene cachitos rotos adentro de nosotros, para pegar sus piezas, para pegar sus partes y elegir la vida que tú mereces construir. Compasión, autocompasión y aceptación, el camino para sanar. Vamos ahora en los siguientes episodios a explorar cada una de estas heridas que nos impiden, que nos bloquean a ser nosotros mismos. En esta segunda temporada del podcast de Amalia, exploraremos las heridas de la infancia. Abrazaremos a nuestro niño interior y juntos haremos este camino de sanar. Esta es una producción de videopodcast.mx.